Estimados lectores de Transponder 1200, estamos el día de hoy en entrevista exclusiva con el nuevo secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, con el capitán José Humberto Gual Ángeles, quien a partir de este pasado 4 de agosto tomó posesión de uno de los sindicatos más fuertes y más importantes en la República Mexicana, en el país, después de unos comicios que se celebraran a principios de este año 2021, donde alrededor de 45 pilotos mexicanos contendieron en estos comicios para poder ser secretario general de esta asociación sindical. Y pues bueno, ahora será el turno en estos años para el capitán José Humberto Gual Ángeles, que pues bueno, sabemos que es egresado de la Escuela de Aviación Militar y cuenta ya con más de 10,000 horas de vuelo. Actualmente capitán, si no me equivoco, de los equipos Embraer 190 de la regional Aeroméxico Connect, del grupo Aeroméxico. Y pues bueno, una gestión que le deseamos desde ya pues sea muy fructífera para todos los pilotos en México, y recordarles que ASPA de México agrupa a alrededor de 5,700 pilotos, de los cuales 1,900 se encuentran el día de hoy activos. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, te agradezco la oportunidad del espacio para dirigirme a toda la comunidad aeronáutica. Efectivamente, tomo posesión el día 4 de agosto, pero hay algo importante, que en ASPA de México no se toma un cargo, no se toma una posesión, digamos, de una Secretaría General a partir del 4 de agosto. Piloto de ASPA de México pertenece a ASPA de México y desde los inicios empieza a trabajar para ASPA de México. En ese sentido, he ocupado algunos otros cargos, los cuales me han permitido interiorizarme en las necesidades, en las áreas de oportunidad de nuestra casa como pilotos de México. Algo importante, mencionabas el tema de todos los que tenemos agremiados actualmente, de nuestras contrataciones colectivas, como lo es el caso de Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeromar. Recordemos algo importante, tenemos todavía 2 contratos colectivos vigentes, activos, vivos, como es el de Mexicana y el de Aerovías Caribe. Claro, por supuesto. Y que bueno, también hay que recordar, como usted lo decía, que también estuvo en otros cargos dentro de esta asociación sindical, la Secretaría de Previsión Social, y bueno, es importante también que conozca los diferentes flancos de este sindicato para poder atender las necesidades de todos los pilotos agremiados, de todos los pilotos que forman parte de diferentes aerolíneas, pues aquí en la República Mexicana. Platicar con usted algo muy importante sobre temas de la oferta laboral en México. Sabemos que ha sido una situación muy complicada debido al tema de la pandemia que comenzó a afectar desde marzo del año pasado, 2020, donde muchas aerolíneas pues desafortunadamente desaparecieron y otras tantas más siguen luchando y siguen haciendo esfuerzos para hacer crecer sus negocios, pero en esta ruta pues muchos pilotos también han perdido su empleo. Sabemos que una de las aerolíneas como el Grupo Aeroméxico tuvo que hacer un recorte importante de pilotos, pero también sabemos que recientemente, en meses pasados, se volvieron a hacer recontrataciones de estos pilotos. ¿Nos podría platicar un poco de este panorama de la oferta laboral y sobre todo cómo se ha protegido también a los aviadores, a los pilotos aviadores en medio de esta pandemia? Mira, claro que sí. Me da oportunidad de mencionar la magia y la maravilla de ASPA de México. Como tú bien sabes, esta pandemia, bueno, tuvo dimensiones catastróficas en todo el mundo, no únicamente hablando de México. Pero algo bien importante, efectivamente, en ASPA de México tuvimos la capacidad de negociación, tuvimos la inteligencia y la visión a largo plazo para que lo más importante, que es nuestra planta laboral, la protección del empleo, no se viera tan afectada. Tuvimos 32 pilotos
de cierto modo recortados, pero quiero dejar muy claro algo, ¿eh? Fíjate la magia y las ventajas de ASPA de México. Esos 32 pilotos hacen una suspensión de relación laboral, pero no termina la relación laboral. Lo que hicimos fue, digamos, una especie como de permiso, pero continuaron con ciertas bondades, beneficios y todo que tenemos a través de nuestra contratación colectiva. Eso es algo, vaya, inédito. Tú lo podrás constatar en aerolíneas, no nada más nacionales, de todo el mundo, cómo fueron la situación con los otros pilotos en todos lados, y creo que nosotros fuimos completamente innovadores, pero ¿en beneficio de quién? En beneficio de la grema. ¿Y fuimos solidarios? Claro que fuimos solidarios, porque muchas de esas cosas, los mismos pilotos tuvimos que llegar a acuerdos entre nosotros para que estas condiciones se dieran y se llevaran a cabo. Mostramos una recuperación importante del mercado ahorita en lo que va de este año 2021, afortunadamente, a pesar de los estragos en materia también de regulación, en materia, por ejemplo, de los exámenes médicos, que también ha sido todo un tema para el personal técnico aeronáutico. De estos pilotos que estuvieron inactivos, pero con beneficios y bondades a través de sus convenios colectivos de trabajo, ¿cuántos pilotos en total estuvieron ausentes en actividad aeronáutica en México desde el pasado mes de marzo del 2020? Mira, efectivamente, como tuvimos cerca de 200 pilotos, digamos, que estuvieron en un inicio, en una situación como la que yo te menciono, de los cuales tuvimos prácticamente 32 recortados, pues, si se puede decir de esta manera, de los cuales ya volvieron más de la mitad, de eso quiero ser puntual, pero, pero nunca, absolutamente ni un día se les abandonó por parte de ASPA. Se les dieron facilidades para que se mantuvieran, habíamos hecho arreglos para que ellos, en dado caso que tuvieran un vencimiento, sus exámenes médicos tuvieran un vencimiento, sus licencias tuvieran un vencimiento, ya teníamos completamente el procedimiento desde el día 1 hasta el día último de su reinstalación y su reingreso. Obviamente eso fue a través de una negociación tanto en lo interno, aquí como ASPA de México, en la cual nos involucramos varias partes de tanto el Comité Ejecutivo como la misma Asamblea General. Empezamos a tener creatividad para que una vez que tengamos esa solución, darle el empuje y la fuerza a nuestro comité para que lo fuera a negociar con el área de la empresa. Lo hicimos, creo, hablando de la oferta laboral, apuesto, y lo digo abiertamente, y lo digo para que lo escuche todo México. Aeroméxico va a crecer, estoy seguro de eso. Hemos visto las proyecciones, hemos visto hacia dónde vamos. La renegociación de la reestructura financiera del Grupo Aeroméxico va por muy buen camino. Vamos hacia adelante. Entonces, hablo un atento llamado a través de tus medios de comunicación a los pilotos jóvenes, no tan jóvenes, y a todos los pilotos de México que se acerquen a la casa del piloto, ASPA de México. Pues bueno, los pilotos que estuvieron inactivos, que sabemos que todavía falta una recontratación, si nos puede platicar de eso. Vemos una recuperación en el mercado, principalmente también de Grupo Aeroméxico. Se abren nuevos hubs, por así mencionarlos, como es Guadalajara, como es Monterrey, para salir hacia Europa, destinos importantes, y también la llegada de nuevos equipos a las aerolíneas, a las principales aerolíneas en México, que eso augura pues una contratación, ya no una recontratación, sino también una nueva contratación de pilotos aviadores, que pues no sé, las estimaciones que ustedes tengan de cuántos pilotos también egresados de las escuelas de aviación en México y que están ávidos y en busca de empleo, ¿qué les depara a ellos en este, pues, un poco tiempos turbulentos para la aviación derivado del tema de la pandemia?
Mira, efectivamente, prácticamente este año lo vemos con todos los pilotos que habían sido, de cierto modo, habían visto afectada su situación laboral, ya sea con unos permisos sin goce de sueldo, que era lo que hicimos, pero con prestaciones, el tema de los 32 recortados, que ya regresaron la mitad. Yo creo que este año lo terminamos con todo, más bien creo, estoy cierto que regresamos, este año terminamos con toda la reestructuración de los que hasta pre-pandemia nos encontrábamos laborando. El otro año, yo estimo una contratación nueva. Yo estimo, por ahí estaremos hablando a finales del primer cuatrimestre, posiblemente una recontratación nueva. Ahora, quiero ser cauto y no aventurado en lo que estoy diciendo, porque tú bien sabes que hace 3 meses no conocíamos el COVID de variante Delta. Hace una semana le apostábamos a que a España iba a abrir ya y toda Europa y Londres iban a abrir mercados y Asia iba a abrir mercados y otra vez se vuelven a contraer. O sea, esa es la proyección en digamos, en un plan de vuelo favorable, que así lo vemos. Yo está en un plan de vuelo exageradamente aventurado. Yo te diría que tendríamos inclusive posiblemente 2 contrataciones para el siguiente año, siendo cauto. En una condición medianamente conveniente, yo vería una contratación de pilotos y yo sí lo creo conveniente. Y no nada más aquí en ASPA de México, ¿eh? Va a haber un crecimiento natural para todas las líneas aéreas. Creo que van en pleno crecimiento. La ventaja ahorita que da un poquito a Grupo Aeroméxico, pues es el tema de vuelos de largo alcance, como bien lo mencionas, como tú lo acabas de decir. Se abrieron ciertas rutas de largo alcance, como el Guadalajara-Madrid, que se anunció hace el día de ayer, el día de hoy, o mañana, bueno, en los siguientes días se van a anunciar otras rutas bastante interesantes de otros hubs de México para aquí de Grupo Aeroméxico. Se van a estar anunciando cierta diversidad de rutas. Entonces eso le permite a Aeroméxico ser un poquito más dinámico, ¿no? Pero ahí, insisto, ahí hay un mensaje que quiero ser claro. En el marco de la nueva reforma laboral, todos los pilotos de todas las líneas aéreas, de todos los mexicanos, vamos a tener con fecha límite de marzo del 23, de llegar a un acto definitorio. Fíjate lo que comento, es muy importante. Antes de marzo del 2023, todo piloto mexicano tendrá que decidir a qué sindicato quiere pertenecer de manera libre y secreta. Si no, las empresas se van a meter en un problema bastante serio. Libre y secreta. En ese sentido, a todos los pilotos de México les decimos que ASPA es la casa del piloto. Tú nada más dime una cosa. ¿Quién va a entender a un piloto mejor que otro piloto? ¿Quién? ¿Un ingeniero? ¿Un abogado? ¿Un contador? Nadie. El único que entiende las necesidades, la angustia, la preocupación, el dejar a su familia, que un hijo enfermo, un padre enfermo, alguien que te proteja, las enfermedades profesionales, es otro piloto. Hago el atento llamado y te pido de favor, como ASPA de México, que este mensaje lo hagas llegar, porque necesitamos que todos los pilotos estemos juntos, porque juntos vamos a hacer de este país y de la aviación en México, la vamos a llevar, la vamos a catapultar a dimensiones que ni siquiera nos hemos imaginado. Pero tiene una sola condición, que todos
estemos juntos. Claro, algo muy importante después de tantos años del trabajo y la gestión que ha hecho ASPA de México para los pilotos mexicanos desde 1958, pues bueno, es un tema a tomar a consideración para todos los aviadores de México, los futuros aviadores de México, que bueno, para el 2021 habrá pues este tema tan importante en un acto de democracia y en un acto también de mejora laboral y esta continua crecimiento pues laboral, ¿no? Precisamente para el piloto aviador. Ese es el fundamento, ¿no? Es correcto. Mira, ¿y de dónde, para que vean cómo ASPA ha estado involucrado, o sea, ¿de dónde viene esto que les... tú sabes y vas a escuchar y te vas a dar cuenta que a ciertas aerolíneas, ciertos lugares, otras aerolíneas fuera de la contratación colectiva, les han estado dando sus contratos colectivos en forma física. Ya los están llamando, ten tu contrato colectivo. Últimamente, ¿a qué obedece eso, Déjales platico a los pilotos que nos saben. ¿A qué obedece eso? ASPA de México, a través, este es ASPA, aquí está, lo agrupa una central sindical que se llama Unión Nacional de Trabajadores. Y a su vez estamos agrupados en otras organizaciones. Pero esta central sindical, esta central, la Unión Nacional de Trabajadores, tiene un peso muy específico. Tiene un peso tan específico que ha llegado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Ahí, ASPA de México empezó a decir, señores, el tema laboral, el tema sindical, el tema esto, y entonces ratifica convenios, firma convenios de 1987 y 98. Entonces, ahí estaba. Llega la actual administración y ASPA de México empieza a mover políticamente y todo el relajo y la sensibilidad de la actual administración lo llevan a cabo y lo ratifican en septiembre. Y esto obliga, y a través de, inclusive, voy a ir un poquito más amplio, el mismo tratado, el TECMEC, el famoso tratado, lo que era el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, viene ahí incluida recomendaciones de ASPA de México. Ve la fuerza que tenemos, ve el empuje y las ganas de que cada piloto de ASPA de México, cada piloto mexicano tenga unas condiciones de seguridad, tenga unas condiciones de estabilidad laboral. Pero hay algo más importante, que cada piloto de ASPA de México esté representado y vele por la familia de cada uno de nosotros. Eso es lo que queremos hacer llegar. Muy bien, capitán. Pues bueno, pasando a otros temas, me gustaría que nos platicara. Sabemos que recientemente ASPA de México fue invitado por el gobierno federal a una reunión, revisión de lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. ¿Cómo observó ASPA de México y ya desde su gestión, capitán José Humberto Gual, no tanto de Rafael Díaz Covarrubias, su antecesor, cuáles son las características que tiene este aeropuerto? ¿Qué tan benéfico es este aeropuerto para el crecimiento principalmente de carga y también de conectividad? ¿Cómo lo observó ASPA de México y qué es lo que estuvieron viendo con los militares? Mira, primero que nada, vamos a dividir una cuestión de infraestructura aeronáutica. La infraestructura aeronáutica tiene la parte de tierra y la parte del aire, ¿no? De la arquitectura, del diseño del espacio aéreo. Exacto. La parte de tierra, lo que pudimos observar, es bastante de reconocer el trabajo que han hecho los ingenieros militares a través del general Vallejo, un trabajo de veras interesante, bien planeado y todo, pero todavía no está terminado. O sea, todavía no te puedo dar una opinión completamente técnica del funcionamiento.
Nos dijeron que iba a contar con instrumentos de aproximación ILS categoría 2 y 3, bastante interesantes. Todavía no los tienen. Después de ahí viene la parte del diseño del espacio aéreo. Creo que los ingenieros militares, los que están diseñando el aeropuerto, han hecho un trabajo excelente en lo que a ellos les compete. Esperemos que las demás áreas estén también a la altura, que viene la estructura, la arquitectura del espacio aéreo. Todavía no te puedo dar un comentario certero, porque nadie puede hablar de algo que desconoce. El día que conozcamos la red de intercomunicación entre los 3 aeropuertos del sistema metropolitano, que sea avalado por OASI, que cumpla los anexos, el anexo 14, que esté avalado por las otras autoridades, que sea por las áreas técnicas y colegios profesionales que lo avalen y que den su opinión junto con ASPA de México, te podrá dar una opinión certera de cómo. Pero quiero que quede muy claro, un mensaje muy claro. ASPA de México le apuesta a que el aeropuerto funcione en beneficio de la aviación. No le apostamos a que fracasen los proyectos de aviación. Es imposible que un sindicato como ASPA de México, que siempre le ha apostado a las fuentes de trabajo, le apueste a algo diferente. Si el día de hoy nos dicen que va a abrir una línea aérea, lo vemos con buenos ojos y aplaudimos y decimos adelante, porque eso quiere decir que la aviación está creciendo. Esa es la postura de ASPA de México, siempre en beneficio de la aviación de México y por lógica del país. Me imagino que, pues bueno, con lo que nos acaba de relatar, el aeropuerto obviamente necesita muchísimo más tiempo. Consideramos que quizá desde esta redacción, pues todavía el proyecto es inmaduro, pero ya los años dirá si este proyecto será en beneficio para principalmente las aerolíneas que lo operen, puesto que hasta el día de hoy no ha habido una sola aerolínea mexicana que se pronuncie con intereses de poder hacer un vuelo desde o hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Creo que es un proyecto que le falta madurar, sí, efectivamente, ya lo acabas de mencionar tú, le falta todavía madurar, le falta todavía, como todo proyecto en inicio, todavía conjuntar varias cosas, todavía hay bastantes dudas y dudas completamente válidas del punto de vista aeronáutico, como la estructura, las controladores, todo ese sistema. Nos hablan de un proyecto bastante interesante, eso sí quiero mencionarlo, con sistemas de radares meteorológicos, sistemas de rodajes de baja visibilidad, aproximaciones, bastante interesantes, suenan bastante interesantes. Nos gustaría apostarle a que funcionara, pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá y el deseo, el que nosotros lo deseamos, no es que se vaya a dar, ¿verdad? Lo deseamos y ahí es donde entra ASPA de México, ¿eh? Claro. Nosotros proponemos y ponemos a disposición de las autoridades competentes en materia aeronáutica y de diseños de espacio aéreo la capacidad técnica y el expertise que nosotros tenemos. Recordemos algo bien importante, el piloto de ASPA de México, pilotos de ASPA de México han ocupado la cúpula más grande en toma de decisiones aeronáuticas a nivel internacional, ¿eh? O sea, tenemos el talento, tenemos el expertise, lo ponemos a disposición de la autoridad competente. Claro. Pues capitán José Humberto Gual Ángeles, le agradecemos muchísimo la entrevista que ha tenido aquí para nuestros lectores de Transponder 1200. Le deseamos una excelente gestión y estaremos muy cercanos a lo que ASPA de México se pronuncie en todos los temas que son de interés en la agenda, particularmente ahora con usted como secretario. Le deseamos lo mejor. Mucho, espero que no sea la primera y te pido un favor encarecido. Háblale a los pilotos de ASPA de México de lo que viene con la reforma laboral. Aquí tenemos que estar todos, porque piloto represente al piloto, no un abogado, no un ingeniero, los que tenemos el amor y la pasión por volar.
Y ahí sabemos, el que tiene el amor y la pasión por volar, que nada más hay un lugar. Y es la casa de todos ustedes, en donde todos debemos estar, aquí. Claro que sí. Capitán, le agradecemos mucho. Muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.